Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas vayan a ver este video. Bueno, hace mucho que no transmitía en las enseñanzas por ciertas cosas, ya saben, uno anda de aquí, uno anda para allá, pero me da gusto nuevamente compartir con ustedes este tema. Especialmente les hablo a mis hermanas de TEC, que pues por razones obvias no pudimos tener la reunión de mujeres que tenemos cada sábado, cada tercer sábado del mes y tocaba el día 15, pero se pospuso al día 22 y pues bueno, se siguió posponiendo. Y para no dejar pasar el día y el mes, pues bueno, el Señor puso en mi corazón que compartiéramos de esta manera y le pido al Señor que esta palabra que él me dio realmente sea de edificación para cada uno de los que están escuchando. Sé que va a haber más personas que van a estar oyéndolo y bueno, es el deseo del Señor que todos seamos edificados con la palabra que Él nos dé. La verdad a mí me habló mucho a mi corazón cuando estaba viéndolo porque, bueno, son cosas que a veces se van dando por hecho y vamos haciendo una rutina, costumbre en las actividades, en la manera de orar, en la manera de buscar al Señor. Pero el Señor realmente quiere mostrarse a través de nosotros a las personas que no lo conocen. Y bueno, después de saludarles, desde hace mucho que no estaba en este lugar, en este canal, eh, quiero orar para que el Señor tome el control total de mi lengua, de mis palabras y solamente lo que Él quiera hablar se hable. Padre, en tus manos dejamos, Señor, esta plática, Señor, este tiempo. Yo te pido por cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje, Señor, en algún tiempo. Tu palabra siempre llega a tiempo, tu palabra siempre es efectiva, Señor, es como una espada de dos filos que siempre nos está hablando, siempre nos está redarguyendo, siempre nos está enseñando. Y Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, transforme nuestros corazones y nos permita tener el deseo de buscarte más y más cada día. Pues bueno, entonces el versículo que el Señor me dio fue en Éxodo 34:29. Éxodo 34:29 habla de cuando Moisés baja después de estar con el Señor. Y dice así, en Éxodo 34:29 dice, después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio. ¿Se acuerdan que estaba en el monte? Dios le llamó para que subiera para escuchar lo que él le iba a decir. Entonces, al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Y bueno, por eso le quise poner a este tema eh, el brillo de su presencia. Aquí, la verdad, cuando uno lee esto, ¿verdad? Uno se puede imaginar, dices tú, cómo brillaba el rostro de Moisés, de tal manera que dicen en la Biblia, ¿verdad? Que las personas que subían, que estaban esperándolo y cuando él iba bajando, dice que era tal el resplandor de su rostro que la gente le hacía así como cuando uno sales de la casa y está el sol bien fuerte, y así como que te tapas, ¿no? Que te da el resplandor del sol muy fuerte. Así le decían a Moisés, tápate, ponte algo porque nos encandilas, o sea, nos encandilas. Y si a nosotros, que en lo físico, así en el sol, encandila nuestros ojos, que estamos acostumbrados a estar en la luz, imagínense ese tipo de resplandor, esa brillantez, pues la presencia de Dios es santa, es maravillosa, hay una palabra que es la gloria de Dios, creo que en el hebreo se llama chequina. La chequina es la gloria, la manifestación de la presencia, la gloria así eterna de Dios. Entonces, en la piel del rostro de Moisés resplandecía mucho. Y que la gente que tuvo que decirle que se pusiera un velo, ¿verdad? Porque no soportaban el verlo así. Ahora, no se han preguntado, o sea, ¿cómo es que pasa eso? Moisés no sabía, aquí dice, ¿verdad? Moisés no lo sabía. Él bajó con las tablas después de estar hablando con Dios, estuvo un buen tiempo allá en la montaña.
Pues, pero la persona que pasa tiempo con el Señor así es. Las personas que están constantemente en la presencia de Dios, y no me refiero a que estén en una iglesia, en un lugar, así específicamente ahí, porque a veces que no, pues está en el convento o está en un lugar de retiro y ahí sí, pues bien padre. No, el estar en la presencia del Señor en estos tiempos de nosotros, después de Jesucristo, es estar siempre con nuestra mente, con nuestro corazón, pensando en Él, sirviéndole a Él, uh, platicando con Él en todo tiempo, estar en esa presencia misma del Señor. Estamos juntos con alguien, estamos en la presencia del Señor, o sea, estamos cuidando lo que hablamos, lo que decimos. Platicaba con una hermana y tremendamente están pasándole cosas muy, muy tremendas. El enemigo está usando personas para difamarla, para hacer tantas cosas para ella y su familia. Y ella decía, dice, es que pues uno guarda el testimonio porque ama al Señor y que las personas vengan a hacer eso. Y claro, pues son mentiras, pero como quiera, somos un reflejo de lo que Dios es. Somos su iglesia aquí en la tierra, somos sus brazos, somos sus ojos, somos su boca, somos sus pies, somos su cuerpo. Entonces manifestamos la presencia de Dios. Por eso es muy importante estar en su presencia cada día para poder saber qué es lo que Él quiere que hablemos, qué es lo que Él quiere que digamos, qué palabras van a salir de nuestra boca, palabras realmente las necesarias para edificar, no palabras vanas, no palabras pues vanas, así lo dice en la palabra, que no hagamos mal uso de las palabras porque el Señor nos dio las palabras para poder hablar de Él, testificar de Él. Entonces Moisés estuvo mucho tiempo con el Señor en su presencia, escuchándolo hablar, Él le dio las leyes, y entonces cuando baja, su rostro resplandecía por estar tiempo con Dios. Entonces la persona que está tiempo con Dios no puedes evitar ser transformada. O sea, si tú pasas tiempo con el Señor, escuchas su corazón, estás platicando con Él, lees su palabra, la meditas, la haces rema en ti, la haces vida en ti, es imposible que no te transformes. Siempre hay transformación. Entonces, la intensidad que tuvo este Moisés con el Señor era tanto que su rostro brillaba. Y otro ejemplo de esto, si ahorita que estoy hablando de esto, no sé, a lo mejor ya están tal vez pensando en algunas otras partes de la Biblia que habla de ese resplandecer, de ese resplandecían. ¿Se acuerdan? Uno de los pasajes también es el monte de la transfiguración, cuando estaba Jesús, que sube con sus discípulos, Jacob, Pedro y Juan, y se transfigura en ese momento y dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a leerla. Está en Marcos 9:3. Marcos 9:3. Dice la Biblia que se transfiguró. Tanto que decían, dice la palabra que era tan blanca las vestiduras que ningún lavador podía ponerlas tan blancas. Dice 9:3, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aquí está explicando aquí en la palabra eso de que estaban platicando con él muy normal, pero después de repente se transfigura, o sea, se vuelve todo blanco, blanco. Era el resplandor de la presencia de Dios que estaba. Y dice que también estaban ahí dos personajes más, ¿verdad? Moisés y Elías, se dice que son Moisés y Elías. Entonces, esa es otra manera de que la Biblia nos habla cómo es tan fuerte la presencia de Dios que brilla, o sea, se resplandece. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo de cuando está el Señor ahí, estás en la presencia de Él, hay algo que te hace notar, la gente lo nota. A lo mejor tú no te das cuenta, pero la gente lo nota. Yo no sé si se han fijado o han visto personas que de repente tú estás platicando con ellas y lo ves y dices, esta persona tiene algo, dice, la manera en que habla, la manera en que me transmite, siento algo, o sea, algo, bueno, es la presencia de Dios. Esas personas están constantemente pensando en Dios, platicando con Él, que todo lo que tienen que hablarte es de Él. Y cuando te hablan de Él, pues es su presencia la que está ahí. Y esas personas
transmiten esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con Moisés cuando bajó? Era tal su resplandor. Pero lo triste del caso de Moisés y de la gente del pueblo, que dice la palabra, ahí pueden seguir leyendo en Éxodo, dice que ellos no quisieron o tenían miedo de oír porque primero también oyeron los truenos y relámpagos allá arriba en el monte donde estaba Moisés. Y a Moisés le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? No queremos hablar con Dios nosotros, tenemos miedo, habla muy fuerte. Mejor tú platícanos todo lo que te dice a ti, y a ti te oímos. Entonces, qué triste que la gente del pueblo no quería tener comunión con Dios. Tristemente hoy pasa lo mismo. Muchas personas prefieren que el pastor sea el que te dé la palabra, un líder, un hermano mayor, tu ministro, el ministro de tu iglesia, y no vas tú directamente, podemos ir directamente. Y claro que ellos pueden hablar la palabra en las predicaciones, en las enseñanzas, yo no digo que no, pero Dios nos abrió el camino a través de Jesús, abrió el camino, rompió ese velo que tenía Moisés, que no lo dejaban, no querían ver a la otra gente ese resplandor. ¿Y saben por qué a veces no queremos estar en presencia de Dios? El pueblo no quería que resplandeciera esa luz, porque nos ilumina los pecados, ilumina todas las tinieblas que hay en nosotros. Y nosotros lo que preferimos es, no, apágale. Queremos andar en oscuridad. No queremos que la luz ilumine las tinieblas que todavía tenemos en nuestro corazón. Y por eso no queremos que nos diga nada, ay, no, eso es mucha exageración. He escuchado a personas que dicen, no te metas tanto, no te metas tanto. Nada más lo que es, porque tienen miedo. Tienen miedo que la presencia, el resplandor, el brillo de la presencia de Dios ilumine las tinieblas que hay en nuestros corazones. Que Dios quiere transformar, que Dios quiere iluminar, ¿saben para qué? Para que las dejemos en su presencia, pidamos perdón, dejemos ese pecado, dejemos esas malas maneras de vivir y podamos conocerlo más al Señor. Para eso lo ilumina. Hay otra parte en la palabra que dice en Salmos, en la canción me gustaba mucho con un grupo que se llamaba Peregrinos y Extranjeros, que cantaban una canción, tú encenderás mi lámpara, tú encenderás mi lámpara. Y es un salmo cantado, ¿verdad? Tú encenderás mi lámpara, el Señor mi Dios, tú iluminarás mis tinieblas. O sea, yo a veces camino en la oscuridad porque no sé dónde ando, pero la palabra de Dios, su palabra que es la lámpara que ilumina mi camino, es la que me va iluminando y va diciendo por aquí sí, por aquí no, deja eso, por acá no es por acá. Si no leemos la palabra del Señor, para ser transformados, no para conocer y para tener unos documentos ahí que te digan, ya me gradué de aquí, no, eso es un momento, un recuerdo de que lo hiciste, pero ahora sí que el verdadero diploma o certificado que puedes tener es la transformación que Dios ha hecho en ti una vez que has leído esa palabra y te iluminó lo que había en tu corazón que todavía estaba en tinieblas, hay cosas todavía oscuras, que si no dejamos que Dios nos alumbre con su presencia, no las vamos a cambiar. Porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, la que viene de la oscuridad, todavía no quiere que eso salga para que sea evidenciado. Dice el Señor, nada hay oculto que no debe ser manifestado, ni nada encubierto que no tenga que saberse. El Señor quiere sacar a la luz todo aquello que está estorbando para que tú crezcas a la estatura de nuestro Señor Jesús. Estamos viendo un tema en el estudio de mujeres de los martes que habla de eso. Son cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Les llamamos enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Y hay muchas cosas que si Dios no nos ilumina con su palabra, su presencia no ilumina nuestras vidas con la palabra, ahí van a seguir. Pero una vez que el Señor la saca, la ilumina con su presencia, si estás en su presencia, el Señor te va a hablar y te va a mostrar a través de su palabra, que es la lámpara, es la que va a decir, mira lo que hay en ti. Mira, estás pasándote esto como cualquier cosa y es una mentira. Y la naturaleza humana de uno dice, ay, pero no es tanto,
El otro día estaba platicando con mi hija acerca de unas cosas que teníamos que hacer. Y la verdad, en mi afán y en mi deseo de que se hiciera algo, le estaba dando unos consejos humanos y mundanos, o sea, sí. ¿Por qué? Por el interés que yo tenía de que se hiciera algo, de que lo pudiera hacer. Y les platicaba yo eso, no, pues se puede hacer así, se puede hacer así. Pero el Espíritu Santo, después de que hablé con ella, el Espíritu me habló muy claramente y me dijo, eso que le estabas diciendo son mentiras. O sea, es algo que no es verdad. Y yo, oye, sí es cierto, Señor, le dije, perdóname. Y uno a veces, por con tal de que se haga algo, uno hace mil cosas. Digo, oh, nada más yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? No, es que lo hice por el, pues que era por el bien de ella, ahora para que le fuera bien. No es todos lo hacen, pues que tanto es tantito, ¿verdad? Y podemos ponerle muchas justificaciones para decir una mentira, para, ahora sí que corromper lo que debe de hacerse con legalidad, con verdad. Y Dios nos lo muestra. Dios es tan maravillosamente bueno, es nuestro Padre. O sea, Él siempre quiere que vayamos creciendo a la estatura de Jesús y nos va a mostrar cada que le demos oportunidad, cuando estamos en su presencia, cuando abrimos la palabra de Dios y la leemos, pero con ese leer de comértela, de que te hable el Señor, háblame, Señor, en tu palabra, muéstrame. Y cuando yo estaba leyendo esto del rostro de Moisés, que resplandecía y que me vinieron a la mente muchos más versículos que hablaban del resplandecer como esta transfiguración, la lámpara que es la palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Yo decía y decía, bueno, ¿para qué? ¿Para qué yo he de querer brillar? O sea, ¿para qué yo he de querer que emane esa luz como Moisés? Porque luego dices, ¡ay, qué padre! ¿verdad? Yo quisiera también tener eso. ¿Para qué? ¿Te has preguntado? A lo mejor es tú, yo quisiera tener eso, yo quisiera que la gente pudiera ver en mí el brillo, ¿verdad? De la presencia de Dios. Pero ¿para qué queremos que nos vean brillar de esa manera? Para que digan, wow, qué espiritual es mi hermana. ¿Cómo ha crecido? Mira qué madurez tiene. Para eso la queremos. O, fíjense, o realmente queremos que se vea ese brillo en nuestras vidas para que vean a Jesús, para que les mostremos la gloria de Jesús. Ese debería de ser, el que Él está obrando en mi vida y que los demás vean la gloria de Él, porque ni siquiera es mía. Lo que brilla, el rostro de Moisés brillaba no por Moisés, era la presencia de Dios, era la gloria de Dios la que brillaba. Y la gente veía eso y no lo querían, tristemente no lo querían. No querían ese resplandor. Tenían miedo de enfrentarse con ese resplandor. Moisés no, Moisés hablaba con él cara a cara. Jesús, el Señor le decía, ¿verdad? Que Moisés hablaba cara a cara con él. Pero nosotros ¿para qué quisiéramos brillar de esa manera? O la gente que viera ese rostro resplandeciente. El objetivo de la obra del Señor es que los demás puedan ver su gloria en mí. Sois parte de su cuerpo y en ti también puede brillar el Señor si tú te dejas. Si permaneces en su presencia, si estás con Él conviviendo constantemente en tu trabajo, en la fila del auto, en la fila del mercado, en tu casa, en el andar, en la tristeza, en la alegría, si tú estás constantemente en la presencia del Señor, si meditas su palabra, si estás con Él, Él puede hacer que tú brilles para que otros lo vean a Él. Ese es el brillar, el que la gente pueda ver ese brillo en ti que no es tuyo. Por eso no me puedo jactar. Yo en dado caso que la gente me diga algo, yo no me puedo jactar. Moisés no se daba cuenta que brillaba, porque para él estaba natural estar con el Señor. Y amadas, realmente clamamos que sea algo natural el ver la gloria de Dios para nosotros. Ahora sí que sea algo natural caminar en lo sobrenatural de Dios. Que la gente pueda ver ese brillo en nosotros para que vean a Él. Él es la luz. Estaba viendo otros versículos donde dice, ¿verdad? Dice que Él es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué?
porque Él está en nosotros. Si Él es la luz del mundo y Él está en nosotros, Él vino a tomar nuestro corazón, le hemos hecho Señor de nuestra vida, esa luz vive en nosotros. Entonces, esa luz brilla, pero no por mí, por Él, porque Él es la luz y esa luz está en mí. Si yo dejo que esa luz brille, la gente lo va a ver a Él, no a mí. Y ese es el propósito, hermanas, amadas mías, de que nos dejemos moldear por Él, nos dejemos, ahora sí que, transformar cuando estemos con Él constantemente. Él anhela que estemos en su presencia, más que nosotros, tristemente. Tristemente porque uno quisiera más, ¿verdad? Anhelarlo más, pero Él está mucho más interesado que vayamos delante de Él para transformarnos con su presencia, para darnos esa luz, que la gente pueda verlo a Él en nosotros. Es el brillo de la presencia espiritual de Él, de su vida. Entonces, es muy importante las motivaciones que podamos tener cuando uno pueda decir, es que yo quisiera brillar así, yo quisiera brillar y que la gente viera la luz en mí. ¿Para qué? Que realmente sea para que vean la gloria de Dios y no la mía, porque pues no es de nosotros, está como la luna. La luna es un satélite que no tiene luz propia. La luna brilla porque está el sol allá y el reflejo del sol hace que la luna brille. Pero si estamos en otro lado, no va a brillar. Solamente donde le da el reflejo del sol. Nosotros tenemos al sol de justicia dentro de nosotros, a esa luz que brilla dentro de nosotros. Y Él puede brillar cuando quiera, como quiera, si lo dejamos, para que la gente pueda verlo a Él en nosotros. Entonces, quitémonos a lo mejor de toda vanagloria y de toda vanidad de querer brillar para que nosotros nos vean a nosotros, ¿verdad? O sea, no. No, dice en Filipenses, en capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, ¿sí? Sino más bien con humildad. O sea, si yo realmente deseo ese brillo en mi vida, de la presencia de Dios, que sea para que la gente lo conozca a Él. Una ocasión me mostraban como un, um, visual como de un reflector. A veces tenemos los reflectores, ya ven que en la televisión, pues, ahorita, por ejemplo, aquí tengo una luz que me tiene que dar para que la cámara pueda verse clara. Bueno, en el cine, en la tele, en todo, hay muchos reflectores, ¿verdad? Para que te iluminen y quién se vea, tú. Aquí, por ejemplo, aquí estoy transmitiendo y yo soy la que me estoy viendo en la pantalla. En el cine igual, los reflectores están sobre las personas que están en el cine grabando, en los staff de ahí de novelas, todo eso, ¿verdad? Entonces, los artistas, hay reflectores hacia ti y cuando esa luz refleja, ¿a quién van a ver? A la persona que están reflejando. Bueno, y mostraban en aquel tiempo, ya dejemos que esos reflectores, en lugar de estar hacia nosotros, volteémonos para que vean a Jesús. Y me gustó mucho ese visual porque dije, sí es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita si yo volteara esa luz y estuviera Jesús aquí, por ejemplo, en otro lado, y esa luz, en lugar de que yo me la pusiera para mí, para que me vieran a mí, y yo la volteara para que vieran a Él y volteara la cámara, ¿a quién van a ver? A Él. Entonces, esa luz, bueno, yo estoy hablando de una luz externa, pero Él está en nosotros. Él está en nosotros. La luz eterna está en nosotros. Él nos dio esa luz porque Él es la luz. Entonces, Él quiere que brillemos. Él quiere que brillemos para que otros lo vean a Él, no a nosotros. Entonces, es lo que el Señor puso en mi corazón compartir ahora con ustedes. Que en primera, si dejamos que su luz brille en nosotros, todas las tinieblas en las que podíamos andar van a ser iluminadas, expuestas y van a ser ya, ahora sí que limpiadas, si uno se las entrega al Señor. 2, si ves que todo está oscuro, que no hay salida, que toda esta cosa, cómo está pasando todo esto, cuándo se va a acabar, cuándo vamos a volver a ser iguales, cómo vamos, no sabemos. Si todo hay oscuridad ahorita en tu vida de que no sabes qué hacer, qué va a pasar, el futuro que te va a traer, si hay oscuridad, deja
que la luz del Señor Jesús ilumine todo eso que te está inquietando. Y esa luz va a sobrepasar todo, a iluminar todo. En el Apocalipsis, estaba leyendo Apocalipsis, y habla de cuando la Nueva Jerusalén, de cuando el Señor dice que veía, vamos a leerlo porque está muy interesante, porque habla del resplandecer, que cómo resplandece, ¿verdad? Todo eso. Dice en Apocalipsis 21 empecé a leer lo de la Nueva Jerusalén, y ahí dice que en ese tiempo ya no va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de sol, porque no va a haber noche, ahí todo va a estar siempre de día, porque el Señor va a ser la luz. El sol ya no va a ser necesario, porque el sol de justicia va a estar brillando eternamente. Y qué hermoso, o sea, que yo cuando lo leía me emocionaba, que yo, ay, qué padre, Señor, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos en todos los que hemos creído en Él. Y el Señor dice, a ver, la Nueva Jerusalén, es en el capítulo 21 de Apocalipsis, y dice, me llevó en el Espíritu, capítulo 21, versículo 9. Dice, te voy a llevar y te voy a mostrar a la novia, la esposa del Cordero. Nosotros, aparte de ser el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo. Y nos está preparando el Señor, Padre Celestial, para darnos a su Hijo amado. En un tiempo futuro, no muy lejano, nos está preparando para que estemos desposadas con todos, toda la iglesia, no nada más las mujeres, todos, hombres y mujeres. Vamos a estar con el Señor Jesús eternamente. Vamos a ser uno, así como el esposo y la esposa dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así seremos con Él. Ahorita somos la prometida. La iglesia es la prometida de Jesús y la está perfeccionando para que sea una esposa madura, que quiera someterse a Él, que quiera que Él sea el que controle su vida totalmente. Y dice Juan, de Apocalipsis, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Nuevamente la presencia. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, ahí está, resplandecía. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y empieza ahí a describir todo lo que él veía, ¿verdad? Y dice que resplandecía. Era una ciudad que resplandecía. Y miren, una persona me platicaba acerca de lo que el Señor le mostró, de cómo así, en una visión así la llevó a un lugar alto, y luego dice que ya veía una ciudad muy resplandeciente, muy brillosa, y que todo por donde pasaba, todo brillaba, todo brillaba, todo brillaba. Y el Señor le decía, es la Nueva Jerusalén. Y cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de eso, y dije, es que Señor, en serio, tu presencia hace que brillen las cosas, hace que brille todo, que se ilumine todo. Cuando la transfiguración, la presencia de Dios resplandeció sobre Jesús y sobre los que estaban ahí, y lo vieron los demás. Moisés, cuando bajó de la presencia de Dios, resplandecía su rostro. Entonces, ¿realmente queremos nosotros brillar con la presencia de Dios? Yo sí. Me falta mucho. O sea, y tal vez como dice ahí, ojalá pudiera yo reflejar a la gente que me conozca, que pudiera reflejar el amor del Señor, que pudiera reflejar la magnificencia de Jesús, que lo conocieran a Él, que cuando me conozcan pudieran amar a Jesús, querer estar con Él cada día, animarse a no tenerle miedo a la luz, a que nos ilumine, para que quite todas las tinieblas, todo lo que está estorbando, eso que no ha podido con ello. La luz del Señor Jesús es la que va a hacer que se elimine todo eso. En el Eclesiastés 8:1, está algo muy interesante, porque, bueno, luego también he visto que las mujeres gastamos mucho dinero en estar poniéndonos cosas para que no se nos vean las arrugas, que no se nos vean aquí la marca así, de estar así, el gesto, el ceño, así. Bueno,
En Eclesiastés 8:1, miren lo que dice. Eclesiastés, vamos a leerlo. Eclesiastés 8:1 dice, uy, déjame perdí. Eclesiastés. La Biblia que tengo se abre sola, pero se abre por otros lados. Dice, chequen bien lo que dice Eclesiastés 8:1. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre, yo digo del ser humano, ¿verdad? La sabiduría del ser humano ilumina su rostro. La sabiduría del ser humano ilumina su rostro. Y la tosquedad de su semblante se quita. Entonces, no andes gastando en cosas que Dios te puede dar si tienes tu cara tosca por estar siempre así, a lo mejor tosí, y andas queriendo que te hagan aquí cosas para que se te quite. Busca al Señor, clama por su sabiduría, permanece en su presencia. La sabiduría del ser humano ilumina su rostro. ¿Y quién es la sabiduría de nosotros? Jesús. Jesús nos es hecho por Dios nuestra sabiduría, justificación y redención. Necesitamos de Jesús para que Él sea el que haga la obra en nosotros. Él brille con su luz en nosotros y entonces la gente pueda verlo a Él y no a nosotros. Y entonces nuestras tinieblas se van a quitar. Dice, tú encenderás mi lámpara. Señor, Jehová mi Dios, encenderás mis tinieblas, iluminarás mis tinieblas, alumbrarás mis tinieblas. Todas esas tinieblas que no he podido deshacerme de ellas, el Señor con su palabra, con su presencia, las ilumina. Yo las veo y digo, no quiero más, no las quiero. Quiero estar en la presencia del Señor, quiero estar libre para que otros lo conozcan a Él. Esa es nuestra encomienda. Esa es nuestra encomienda. Hemos sido salvados para hacer las obras de Él. Dios nos rescató. Jesús vino a morir por nosotros, a rescatarnos, a darnos nueva vida con su resurrección para que hablemos de Él y llevemos a otros a Él. No es para que estemos de niños bonitos y que nos vean todos así como lucecitos, qué bonitos, como el árbol de Navidad o aquí, aquí, aquí. No, no es nada más para eso, es para que otros lo vean a Él. Podamos brillar de tal manera que otros vean esa luz que es Jesús en nuestras vidas. Así que, mi amada hermana, que el Señor nos dé ese deseo de estar en su presencia, porque Él quiere que estemos en su presencia. Él nos anhela. Él quiere estar constantemente con nosotros. Él anhela hablarnos, anhela decirnos todo lo que Él tiene en su corazón hacer con nosotros. Y pues realmente que sea Él el que se vea cuando nosotros estemos en su presencia. Si estás triste por alguna situación, si todavía estás inquieta por lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, si esta pandemia y estas enfermedades y estos virus no te ha dejado en paz, yo te quiero decir algo. Tú eres hija de Dios, estamos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. A Él no se le ha escapado nada de sus manos. Él sigue en control de todas las cosas. Él sigue siendo el soberano, decididor de todas las cosas. Él sigue siendo Dios, creador de todo. Y nada ni nadie le puede vencer. Ese Dios es nuestro Padre Celestial. Que su Hijo Jesús es el que está con Él intercediendo ahorita en esos lugares celestiales. Y yo te quiero decir, créele, confíale a Él las cosas y no te dejes llevar por todo lo que estás oyendo y lo que estás viendo. Hay que cuidarnos, sí. Hay que ser prudentes, sí. Pero no hay que creerle a todo lo que se dice en la televisión, las noticias y lo que te platican en las redes sociales. Busca la presencia de Dios y brilla
desde su presencia, para que veas cómo Él ve las cosas ahorita en esta situación. Y entonces Él encenderá tu lámpara y Él alumbrará tus tinieblas para que puedas ver todo lo que Él quiere. Padre, yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, que yo sé, Señor, que van a desear, Señor, estar en tu presencia cada día, así como tú nos anhelas cada día, porque quieres decirnos todas las cosas, Señor, para lo cual nos creaste. Yo te pido por cada una de las personas que va a estar escuchando, Señor, este mensaje, que en sus corazones se prenda la llama de la pasión por ti, del deseo de estar en tu presencia, Señor, y así como Moisés, si debemos de brillar por estar en tu presencia cada día, que ese brillo, Señor, lleve a otras personas a conocerte y a desearte también. Queremos llevar frutos, Señor, para tu gloria, para que tú seas glorificado, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Salvador, a quien tú has enviado. Padre, trae la salvación a cada una de las personas que todavía no ha entregado su vida a ti y que desea conocerte como este Dios verdadero, puro, santo y bueno. Gracias te doy, Señor. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga y nos estamos viendo en el próximo transmisión, no sé cuándo, pero si el Señor me da algo, lo voy a transmitir, claro que sí. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.